Ok, buenas tardes. Comenzando esta transmisión del día 29 de octubre. Aquí Carlos Contreras, asesor de estrategias de inversión, fundador Café del Trader. Y vamos a proceder a hacer una revisión de lo ocurrido el día de hoy, 29 de octubre. Hoy ocurrieron varias cosas, tanto en los mercados nacionales como en los mercados de Estados Unidos. Entonces pues vamos a comenzar primeramente con el tema de los mercados en México. Hoy en México se tomó una decisión importante que fue el día de ayer, domingo, después de la consulta ciudadana para decidir si el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo que se estaba construyendo en Texcoco, se iba a mantener, pues se llegó en la consulta a la decisión de que el aeropuerto se cancela, y por lo tanto pues el efecto que tuvimos desde el día de ayer fue el movimiento pues hacia el alza del precio del dólar con respecto a la moneda mexicana. Entonces vamos a ver esa gráfica. Es la gráfica que vamos a tener aquí. Voy a cambiar a mi pantalla de gráficos. Aquí está. Y entonces vamos a ver lo que está ocurriendo. Esta es la gráfica del lado derecho. Para fines de simplicidad voy a poner la gráfica nada más en periodos de tiempo de 30 minutos. Vamos a hacer esta ahorita semanal, pero vamos a buscar periodos de 30 minutos para ir haciendo un zoom más cercano de lo que fue ocurriendo, ¿no? En a partir de que se tomó la decisión. Entonces aquí está la gráfica, y el día de ayer podemos ver cómo a la hora ya casi al finalizar el día 29, que es por aquí, pues al darse el anuncio pues comienza el dólar a incrementarse de precio, llegando prácticamente en su primer movimiento casi hasta 19.80. Después se redujo un poco el precio del dólar hasta la madrugada, donde pues nuevamente a partir de la madrugada y el de la conferencia que se dio, pues quizá había una expectativa de que pudiera discutirse esa discusión de la decisión del aeropuerto. Es lo que pensaría uno. Vamos a ver cómo se comporta en esta zona. Aquí está el primer movimiento a la alza. Esto es más o menos a las 10 de la mañana por esta zona, cuando hubo la conferencia de prensa, y entonces pues fue cuando comenzó nuevamente a subir. Y hoy, ahorita en este momento, pues se encuentra en un valor de 20 con 7 centavos aproximadamente. Entonces pues digamos que esto pues lo llevó a incrementarse su precio, que es lo que pues la expectativa que yo tendría en estos momentos, pues que el valor, dado que esta noticia pues ya era algo pues que todavía no se esperaba muy claramente, aunque pues la respuesta era medio evidente, yo pienso que quizá el dólar, más bien el precio peso dólar, se mantenga pues por esta zona, igual que se mantuvo pues por esta zona un buen tiempo, por lo menos hasta que otro tipo de decisiones económicas pues nos lleven a determinar qué es lo que va a pasar, si el mercado bajará un poco o si volverá a continuar. Por lo pronto ahorita pues el tema es que la salida de inversionistas o gente que está decidiendo retirar un poco su dinero del ámbito mexicano, pues está haciendo que ese valor se incremente. También otro efecto que hubo el día de hoy fue, y como lo vamos a ver en un momento más, la caída de las bolsas en Estados Unidos. Esto también causa que bastantes dólares o moneda extranjera salga del país por el miedo no solo a la bolsa de Estados Unidos que se cae, sino en general a todas las bolsas, y entonces también la bolsa mexicana cayó.
yo personalmente considero que aunque el efecto del aeropuerto tuvo algo que ver con la bolsa, más ha sido el efecto que hemos traído en las demás bolsas de valores, en las bolsas como del Standard & Poor's 500, que hoy bajó bastante, y que también las bolsas terminaron, las del Nasdaq también bajaron. Entonces pues es muy probable que veamos esto un poco horizontal, quizá regrese. En lo personal pienso que ya de aquí a final de año ya será quizá un poco difícil regresar a valores abajo de 19. Quizá estaremos jugando entre el rango de 19.60, 20.10, 20 algo, como por esta región. Entonces pues por ahora pues vamos a ver. No hay noticias así a la vista que pudieran ya causar un movimiento otra vez nuevamente quizá hacia arriba por el momento, y también pues no hay noticias positivas que me parezca que pudieran moverlo muy fuertemente a como se encontraba pues ayer el día a la 19.40, ¿no? Entonces pues ese sería ahorita como la expectativa, ¿no? Entonces consideraba importante comentarlo. La cuestión de inversiones y de calificaciones de las empresas internacionales calificadoras pues va a ser lo que en los siguientes días marque la pauta con estos mercados en México. ¿Y qué otra cosa ocurrió el día de hoy? Pues el día de hoy también el mercado, vamos a poner aquí también el mercado del Standard & Poor's, fue bastante, nuevamente volvió a ser, había aparentemente empezado ligeramente una subida hacia el principio del día, tuvo una ligera subida por aquí. Vamos a ver si con mi apuntador podemos señalarla. La subida fue como por esta zona, amaneció un poquito así hacia arriba y hubo un ligero movimiento hacia arriba donde hacía pensar que quizá ese nivel de 270 podía ser roto y empezar un rebote quizá para acá arriba. Veamos que el movimiento ha venido bajando y aquí hizo una pequeña vela verde, bueno, una roja, después hizo un gap hacia arriba y parecía que pudiera haber continuado. Eso es lo que parecería. Sin embargo, pues ya después de entrada a la mañana cambiaron de decisión y aproximadamente como allí del mediodía volvió a haber una bajada importante hacia esta zona, no tan abajo, pero más o menos por esta región azul que tenemos. Sí, entonces pues nuevamente los inversionistas fueron un poco sorprendidos. Todavía siguen, hay noticias que se están comentando como una segunda parte de tarifas para China, para el tema de todavía la guerra comercial, que sigue algo caliente ese tema, pero sin embargo pues todavía ningún analista está, digamos que en el acuerdo de que ya se puede considerar alguna noticia suficientemente negativa como para poder decidir salirse de los mercados. Entonces pues definitivamente pues no ha pasado, aunque sí ya algo que sí ocurre es que ya de las ganancias que había en el 2018 pues ya estamos abajo de, digamos que de esa zona que es la apertura de 2018, que era como por aquí, y que si hiciéramos una línea sería como más o menos por acá. Pues ya el movimiento que hubo en estos mercados pues con estos días se han borrado y ya estábamos un poquito más abajo, ¿no? Ese es un tema importante. Y vamos a ver a lo que ocurrió a final del día, ¿no? Al final del día, pues de hecho, viendo acciones en tiempo más corto, este es el periodo de 30 minutos del mismo Standard & Poor's. Vamos a ver lo que ocurrió en este pedazo de tiempo. Pues podemos ver que, como les mencionaba, ese movimiento, hubo un ligero movimiento, hubo un gap encima
del promedio 50 de estas de 30 minutos, lo que parecería que hubiera sido una señal positiva. Sin embargo, llega, el precio se prueba por esta zona. Aquí aparentemente parecía que hubiera podido continuar el movimiento para arriba. Sin embargo, aproximadamente como a las 12 del día, de pronto el precio empieza a descender de manera abrupta. Vean cómo el volumen empieza a confirmar el movimiento hacia abajo con más fuerza, y cómo parece detenerse aquí un poquito, pero sin embargo después, a partir de la 1 de la tarde, pues continúa el movimiento de 1 a 1:30, y después de la 1:30, pues algo muy curioso, hubo un movimiento bastante extremo que pues fue un movimiento que yo creo que asustó a varios inversionistas. Llegó hasta el nivel de 260 aquí en ese punto. Ahí tocó el precio de 260 y en un movimiento bastante abrupto, y después ya a la última media hora pues hubo un rebote bastante violento, bastante fuerte. De hecho, si vemos el valor de volumen que se transaccionó, que es esta línea vertical azul, que es el volumen que se grafica en el eje horizontal, tenemos que ese valor pues fue de aproximadamente 33 millones de acciones en prácticamente media hora, en la última media hora. Vamos a verlo en el último, para ver qué tan abrupto fue ese movimiento. Vamos a verlo en las velas de 1 minuto, que es un zoom, pues el máximo zoom que se podría en tiempo. Vean cómo el movimiento a partir de las 12, el movimiento a la baja empieza a las 12, y eso fue un poco lo engañoso del día de hoy, que hasta mediodía había estado tranquilo, hasta que de pronto empieza a derrumbarse por abajo de ese precio de 2.66, que fue el precio mínimo que tuvo por ahí de la semana pasada, por la zona de 2.66, 2.65, y una vez que empieza a derrumbarse esa zona, trata de regresar, pero se mantiene por debajo, y pues mantiene esa tendencia a la baja. Este es el Standard & Poor's. Vemos cómo, y de hecho el volumen no es muy grande, de hecho el volumen lo hace con de una manera bastante entrecortada. De hecho yo intenté un par de trades con otros instrumentos aquí. Quisiera enseñar el instrumento que intenté. Estuve haciendo un par de trades con un instrumento que se llama el VIX, y el VIX es un instrumento que cuando se cae el mercado, pues el VIX empieza a aumentar de precio. Entonces por aquí me sacó un par de veces, de hecho me hizo perder algo así como $30, después 50, después recuperé 20, después quedé por ahí perdiendo un poquito, pero el movimiento fue tan entrecortado que no se veía muy claro hasta esta línea aquí. Todavía me subió, me sacó por esta zona, después después me sacó un poquito en la regresión, que fue negativo, después les logré tomar un pedazo aquí arriba, ligeramente arriba, en esa zona, en esa parte. Vamos a ver con mi lupa por esta región, por aquí, tomé un pequeño largo, pero aún así no decidí quedarme porque ya estaba demasiado extendido, entonces lo tuve que hacer con mucha precaución. Alcancé a recuperar, y definitivamente ese cierre todavía alcanzó a subir hasta acá arriba, que fue el máximo mínimo. Este va opuesto al movimiento del Standard & Poor's, entonces cuando el Standard & Poor's bajó mucho, este subió hasta acá por el rango de aproximadamente de 42, y después ahí empezó una bajada tremenda que llegó hasta el valor 40, ¿no? Entonces bajó 2 puntos, lo cual ese movimiento fue tan rápido que no me permitió ni siquiera abrir el corto en el rebote, porque la plataforma se llegó a congelar. Como tengo de pronto varias ventanas abiertas, ahorita de hecho ya hice un proceso de optimización cerrando muchas ventanas que no utilizo para evitar en estos mercados tan rápidos ese tipo de cuestiones. Entonces pues definitivamente fue un día complicado, porque ese movimiento después de las 12, que empezó como aquí, como a las 12 empezó aquí, pues fue muy entrecortado, como lo vemos, como un volumen muy pequeño que está aquí por esta zona.
Y cuando el volumen es tan pequeño, pues no, los movimientos no son muy largos, como vemos son velas muy pequeñas que fluctúan hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y como que dan esa falsa idea de movimientos. Aquí dio una falsa señal de regreso, aquí también dio una falsa señal de regreso. De hecho yo había intentado una especie como de rebote por esta zona, como por aquí, por esta zona, pensé que iba a rebotar. Sin embargo, pues después de las casi a la 1 fue cuando el movimiento volvió ahí empezó a derrumbarse, ¿no? Entonces pues desafortunadamente salimos. Entonces veamos cómo pues ya también al final del día, esto es lo que comentaba, como el rebote fue súper violento después de las 13:46. En 15 minutos que llegó a tocar el valor de 260. Este fue como el clímax de la bajada en este punto, 260, y es lo que habla de que esos valores cerrados luego psicológicos son bastante fuertes. Desafortunadamente a mí ya no me permitió entrar porque se me bloqueó totalmente la plataforma por la velocidad, pero vean el volumen que empezó a tener en estas velas, donde empezó a sufrir hasta la hora del cierre, prácticamente hasta 264. Fue una acción de 15 minutos intensos donde estuvo sube y sube y sube y sube y sube, y aquí estuvo su clímax de volumen, prácticamente ya ahí detenido, donde esta primera vela verde tuvo un volumen de casi 2 millones, estamos hablando de 2 millones en un minuto, y aquí 1 millón, y continuó por el estilo, 1 millón, 1 millón y medio, 1 millón y medio, otra vez 1.700.000, y así todas se mantuvieron bastante peleadas hasta que pues cerró, ¿no? Pues como conclusión, por eso también esa bajada tan fuerte afectó a las bolsas de México, y ese fue un efecto pues como una tormenta perfecta. Digamos que el tema del aeropuerto no ayudó, el tema de la desconfianza en los inversionistas en México no ayudó, pero pues pues el tema de las bolsas pegó, yo creo que en mayor medida. Así que ¿qué podría hacer una hipótesis para mañana? Pues mañana lo que yo pienso es que, dependiendo si abre con un gap positivo o negativo, yo pienso que ya estamos cerca de esa zona de soporte al final, por esta zona. Pues es muy posible que si abre un poquito arriba el gap, vamos a probar esta zona, quizá rebote, o bien si tenemos desde la mañana un valor cercano a 260, ahí veríamos si realmente los compradores vuelven a entrar ahora sí al quite, digamos, y tratan de volver a recuperar esta zona de 270. Yo esperaría ya que eventualmente ya viniera, o si no, una vela muy peleada, un doji muy apretado, que quizá se mueva para arriba y para abajo, también es otra posibilidad, porque es alrededor de esta zona de 260. Puede ser que mañana sea ese doji, y quizá hasta pasado mañana vemos si rebota. Todas las demás acciones pues desafortunadamente están haciendo ese movimiento. Por ejemplo, tenemos Google, que pues no le ha ido tampoco nada bien. Seguramente Amazon tampoco no le ha ido muy bien, que hizo pues prácticamente lo mismo, empezó hacia arriba y después empezó su bajada totalmente, ¿no? Después de su gap tan fuerte, a pesar de que intentó rebotar, pues está volviendo a bajar. Entonces todo eso pues está marcando la pauta para los mercados tan rojos, los cuales ya están muy extendidos, pero pues sin embargo todavía no se encuentra el momento de rebotar. Ok, entonces pues voy a cerrar esta transmisión por ahora. Vamos a dejar aquí esta gráfica y pues vamos a seguir haciendo análisis durante el resto de la semana. Hoy no tendría como un trade muy claro a sugerir. Lo que tendría que esperar, yo creo que el día de mañana, es esperar qué va a hacer por esta zona, y dependiendo si continúa un poquito abajo o si trata de rebotar, podríamos ya tratar de alcanzar el deseado rebote. Sin embargo, pues todavía es muy pronto. Quizá mañana haga un doji muy
conflictuado en esta zona, lo cual cuando son movimientos muy cerrados en el día para day trading pues es bastante difícil de hacer. De acuerdo, pues muchas gracias nuevamente, Carlos Contreras, asesor en estrategias Figura 3, fundador de Café del Trader. Te esperamos y pues subiremos nuestro video al canal más tarde. Deja tus comentarios si quieres algún tema en particular, que analicemos alguna gráfica, pues estoy al pendiente de los comentarios para hacerlo. Muy bien, perfecto. Saludos aquí a los que se unieron en vivo: Tere, José Luis, Jorge. No se rían porque esto viene difícil. Vamos a ver qué ocurre en los siguientes días. Cierro esta transmisión y estamos en contacto.